Gracias por seguir con nosotros en este Matutino Su Mundo. Y ha llegado el momento de nuestro invitado de este día, señores. Con él vamos a hablar de interesantes temas, sobre todo política, en un año electoral, José Tomás. Así es, está aquí con nosotros Nelson Guzmán Diplán, él es politólogo. Con él vamos a hablar sobre todo ya en esta parte final, la recta final de la campaña para las elecciones municipales del 18 de febrero. Bienvenido a Matutino Su Mundo. Gracias, un placer para mí encontrarme con ustedes. Gracias por invitarme. Así es que esperamos llenar las expectativas. Como siempre, ¿eh? Las expectativas con usted siempre son buenas. Bienvenido. En el plano, bueno, ahora mismo la gente dice que estamos en campaña final, pero en este país los 4 años son siempre de campaña de alguna u otra manera, ¿no? Desde el día que se pone la banda presidencial se estaba pensando en reelección. ¿Cuál es su parecer en este momento? Se habla de segunda vuelta, otro que no, que se va a ver una primera vuelta. Se está organizando posiblemente en el bloque de oposición, quizá tener que evitar el que haya una segunda vuelta para compactarse antes. ¿Cómo ve usted, digamos, este panorama electoral en la República Dominicana que parece un poco atípico? Mira, la República Dominicana es un país que tiene una sociedad altamente politizada. Y eso, en el caso nuestro, no es tan negativo, porque hay sociedades en América Latina que no son tan politizadas, pero son más volátiles. Aquí hay mucha estabilidad en cuanto al pensamiento político y la sociedad, en sentido general, podríamos decir que es una sociedad esencialmente conservadora, es decir, no es una sociedad que se está provocando, lanzándose a cambios y a expectativas y buscando novedades. La sociedad siempre está contemplando lo que está pasando y si te das cuenta, eso es lo que más dificulta que surjan nuevos liderazgos. Aquí casi no hay liderazgos nuevos, sino que los liderazgos se consolidan en base a confianza. La crítica muy ácida no prosperan. No hay nadie que se haya establecido con un liderazgo político sólido en base a ataques. Y la gente tiene que entender que una sociedad que ha llegado a este nivel de madurez en el sistema democrático, tú tienes que hacerle propuestas más que ataques. O sea, no han llegado a ningún lado las personas que son muy atacadoras y que no hacen propuestas y trabajan todos los días. Aquí hay personas que atacan mucho, pero solamente aparecen en los periodos electorales y la gente no le hace caso. Y no es porque tengan o no tengan razón, no. Pueden incluso que sus críticas tengan razón. Sin embargo, esas razones no son tan valederas para convencer a la gente de que vote por ellos. Eso es lo que pasa con Benito Castillo actualmente, que lo veo como que está atacando mucho a los Fernández. Y en este caso vemos que tiene una campaña, se podría decir directamente, en contra de Omar Fernández. ¿Eso es lo que pasa con Benito Castillo? Bueno, Benito es un muchacho muy dinámico, muy inteligente y es un gran amigo y lo que sí tiene, y son personas necesarias, porque la sociedad necesita ese tipo de alerta. Sin embargo, la democracia es el reino de la conciliación. Los controversiales nunca han llegado al poder en términos democráticos. Y donde han llegado al poder ha sido producto de grandes frustraciones, donde lo que se siembra es la incertidumbre y no se sabe para dónde va. Tú puedes decir, bueno, pero en Argentina acaba de llegar un tipo que no se sabe ni para... Pero no se sabe. Yo soy de los que cree que Milei en la ruta que va no dura 6 meses. No lo dura. Cuando usted habla de que casi nunca es exitoso cuando una persona diseña o monta una carrera política sobre la base de las detractaciones, de las denuncias, de los cuestionamientos, que es mucho más fácil tener una empresa política o tener una carrera política cuando usted hace propuestas, cuando usted hace sugerencias, cuando usted, por ejemplo, aporta soluciones o recomendaciones de soluciones a los temas básicos fundamentales. Eso fue lo que pasó con el actual presidente Luis Abinader, que prometió a la República Dominicana trabajar y luchar contra la corrupción y la impunidad.
la gente le compró ese discurso y ahora también cuando él anunció que iba a buscar la reelección, replanteó y reconfirmó ese compromiso con la lucha contra la corrupción, la lucha contra la impunidad y también fortalecer el trabajo por la transparencia desde el Estado. Mira, el presidente se ha caracterizado por ser una persona lo menos controversial posible y propositiva en términos sociales. Entonces, eso sí es un plus que la gente compra fácil. Cuando hablo de que lo que plantea Norberto Bobbio en términos de cuando en el libro Izquierda y Derecha, como un lado y el otro lado, cuando van a la controversia profunda, casi siempre hay que buscar un punto de conciliación. Y eso es lo que ha hecho que hoy, cuando se habla hasta de la desaparición de las ideologías, la gente tenga de un lado y de otra cosa, pero no tiene un punto tan centralizado en términos ideológicos para hacer sus planteamientos. Y entonces la política se ha revestido más que de ideología, de pragmatismo. Ahora, en términos y el pragmatismo funciona, y funciona porque la sociedad lo acepta como un mecanismo de salida, como un mecanismo de viabilización de los procesos y sobre todo de la construcción de la felicidad, porque todo lo que el ser humano busca es ser feliz, es tener la menor cantidad de problemas posible, es eliminar el sufrimiento, dijo alguien, y atraer el placer. Por consiguiente, cuando tú te vas a la línea radical, tú te vas al desequilibrio en cuanto a lo que sí los controversiales. Mira, tú buscas a los grandes controversiales de la República Dominicana y ninguno ha podido llegar al poder. Por el contrario, si tomaron el poder en algún momento, salieron del poder. Si tú dices, mira, entre los grandes controversiales tú puedes ver líderes como Bosch o como Peña Gómez. Puedes ver personas que emergieron con potencialidad de líderes como Marino Vinicio Castillo. Puedes ver a Toy de Camps. No pudieron, o sea, por ejemplo, las personas que son muy confrontativas, si no van a la conciliación no pueden estabilizarse y tener un control del poder, ¿entiendes? Aunque la gente que tiene mucha genialidad, como la genialidad de Bosch, así, casi siempre han construido un liderazgo, pero hay que ver en el momento, la negación de lo anterior era la dictadura, entonces ahí tú tenías un espacio porque tú ibas contra el problema. Pero después tú tienes que irte a conciliar. Si se dan cuenta, Peña hizo un liderazgo de confrontación contra Joaquín Balaguer. Y cuando ya él tuvo la aceptación de que él sí podía ser un candidato, sus asesores y sus amigos internacionales lo llevaron a la conciliación. Después de 1990, Peña se fue a conciliar con todos los sectores. La vida le jugó una mala pasada, por eso no llegó a la presidencia. Pero él era un hombre amoroso y conciliador, no era un tipo que estaba confrontando. Él terminó en paz con todo el mundo. Y si te vas a dar cuenta, en la derecha política, Balaguer a lo último terminó ya ejercía el poder en mano dura con esta mano, pero terminó haciendo la paz con todo el mundo, incluyendo el propio PRD, que fue que lo declaró padre de la democracia, cuando fue su el gran controvertidor. O sea que hay que conciliar, hay que llegar a punto medio, y en el día de hoy yo creo que la política se va encaminando por un camino conciliador, y los que viven en la confrontación están corriendo un gran riesgo incluso de ser aplastados. Qué bueno. Bueno, yo creo que esto va a ser difícil, ¿verdad, Marino? Esta carrera política. Pero, por ejemplo, yo quiero volver, y es una de las plazas que ha sido más, se puede decir, discutida, y es el tema de la plaza del distrito. Todavía el PRM no tiene candidato. Se habla de que pues, supuestamente es Guillermo Moreno. Tienen como todavía, ¿verdad? Se puede decir esa afirmación, pero todavía no se sabe si es mito o verdad. O sea, no se sabe si es Guillermo Moreno. Entonces, ante, por ejemplo, la postura de Omar en el distrito, que tiene una aprobación de más de un 50%, ¿usted cree que a pesar de que el PRM ahora mismo le coloque cualquier candidato, sea Guillermo Moreno, se habla hasta de David Collado, que no creo, entre otras cosas, ¿usted cree que él todavía tiene esta plaza ganada ya, por lo que se ve, o podemos ver cambios en la recta final? Mira, no sé si me entendió. Los sistemas de medición creíbles son las encuestas, y las encuestas son
científica en base a un cociente de participación de la ciudadanía. Pero se llaman fotografía del momento, es decir, en un momento determinado la gente ve de una manera y eso es lo que se está mirando. Como si estuviéramos escribiendo una pizarra con una tiza que se escribió la ecuación matemática y luego se borra y se escribe otra. Ahora, depende de cómo se maneje esa situación, puede permanecer esa imagen en la pizarra. El distrito es una demarcación especial. Sí, muy especial. Una demarcación especial, no es una provincia, no es una región, es la sede del gobierno central, opera como municipio para fines administrativos y opera y sin embargo provee un senador. Pero no, el gobernante es el presidente de la República. Pero también aquí se agrupa un tipo de ciudadano que es muy móvil, porque al ser la sede del gobierno central y de la mayoría de las empresas, hay un tipo de ciudadano que vive en el distrito y otro que deambula, y la gente piensa de manera diferente. Se van a recordar que en el año, por ejemplo, en las elecciones del año 2002, el gobierno barrió con todo y la oposición sacó un senador, un solo senador. Entonces, desde ahí se construyó una mayoría hacia luego. O sea, que hay que ser muy cuidadoso con lo que se determina en el distrito, porque la gente piensa diferente. El distrito, aunque tiene zona marginada, no es la característica de la zona marginada. Es la zona clase media alta. De ahí en adelante. Y la zona de influencia, porque es la sede de todas las empresas y de todas las instituciones públicas, políticas, que la Constitución manda que sea la sede del gobierno central. Por consiguiente, las mediciones en el distrito no son tan oscilantes y lograr una candidatura en el distrito obedece a muchísimos factores. Al día de hoy, eso es lo que se manifiesta que no hay todavía, el gobierno no ha construido totalmente una candidatura. Sin embargo, es una negociación que tiene más de 6 meses de hecha. Lo que falta es anunciarla. O sea que es Guillermo Moreno el candidato va a ser Guillermo Moreno, porque en política tampoco se varía tanto. Se tiene una cuestión determinada y estamos esperando el momento estratégico. En 1 o 2 semanas se va a anunciar. ¿Tiene miedo Guillermo Moreno de presentarse, tal vez? Porque él ve la popularidad, ve lo que está pasando. No tiene ningún ¿Tiene miedo. Él no tiene nada perder? que perder porque no tiene nada. No tiene nada que perder. Pero, no por ejemplo, perderle... Nunca ha tenido nada. Pero perderle a un político, en este caso más joven que él, con menos experiencia que él, y él ya con una carrera política ya de años, ¿eso no sería vergonzoso para él, arriesgarse en ese escenario? La política se parece mucho al boxeo. El que tiene el título hay que quitárselo. Entonces, un joven puede ganar a uno de más edad y entonces el que está abusando es el joven. O sea que eso no es... Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de Guillermo Moreno tiene un discurso político de confrontación. Él nunca tiene un discurso de conciliación frente a nadie. Y recuerden el origen de su carrera política. Lo que pasa es que también hay personas que le toca una cuota de poder a costilla de la historia. Eso es cuando usted dice de que Guillermo... Excúsame, José. ¿Cómo que hay personas que le... explíqueme esa parte y excúsame, José Tomás. Usted dice que hay personas que le toca algo de poder a costilla. Una cuota de poder a costilla de la historia. Bueno, Ajá. Alcántara, yo conozco a Alcántara originalmente. Yo sé que Alcántara es un hombre que ha venido rompiendo corozos, y si tiene un nivel de credibilidad lo ha tenido que construir porque él no lo heredó. Entonces, una cosa es que si yo soy hijo de fulano, si yo soy nieto de mi abuelo que era un prominente, entonces yo tengo un nivel de notoriedad que alguien quiere recoger. La gente, por ejemplo, Balaguer era experto recogiendo. ¿Por qué Vidal Martínez vocero de la presidencia? Porque Vidal Martínez era nieto de uno que era el asistente de Trujillo. ¿O por qué fulano hace tal cosa? Porque ese fulano tiene una tradición de que es familia de fulano, de mengano, de sutanejo. Y entonces yo creo en esa continuidad. En el caso de Guillermo Moreno es una persona que es nieto del poeta Domingo Moreno Jiménez y tiene una notoriedad que la heredó en gran parte. Cuando usted habla, por ejemplo, de que Guillermo Moreno no tiene nada que perder, pero yo quiero verlo, por ejemplo, de la manera inversa hacia el PRM. El PRM
y Luis Abinader sí tiene mucho que ganar con Guillermo Moreno, porque aunque es un partido pequeño, en todas las encuestas está colocado con algo más de un 1% del pastel electoral que vamos a repartir en las elecciones del 19 de mayo de este año. Y un 1% es, aunque uno lo vea poco, son votos suficientes, por ejemplo, para inclinar la balanza a favor de la reelección de Luis Abinader. Claro, entonces el PRM tiene mucho que ganar. Eso era lo que quería plantear. Usted El lo PRM dijo. tiene mucho que ganar. ¿Por qué? Porque si una plaza se te muestra controversial, en el caso del actual titular, ahí hay una lucha política por debajo muy fuerte, que tiene que ver con la titular actual de la senaduría del distrito. Entonces, hay sectores de poder extremadamente poderosos que están en contra de esa candidatura, y eso no se manifiesta ahora, se manifiesta hace mucho por la manera de pensar, de actuar. La primera regla de la existencia de algo es que sigue existiendo. Por consiguiente, la consolidación del poder del gobierno necesita revalidarse, y si para revalidarse tienen que sacrificar fichas, se sacrifican las fichas. En el caso de Guillermo Moreno, el PRM gana, porque aliado al poder, aunque Guillermo no ha estado creciendo, si tú ves la proporcionalidad, la proporción del aumento de los electores cada 4 años y el aumento y el crecimiento de la fuerza que él representa, es negativo. Claro, porque sale cada 4 años. Es negativo en términos de que si tú sacas 80,000 votos en un cociente de votación y el cociente sube y saca 79, aunque suba aunque tú digas, bueno, saqué 85, bajó de votación. Claro. Entonces, pero ¿qué pasa? Que aquí nadie ha podido en las últimas elecciones ganar con su propio voto, sino que tú necesitas una sumatoria de los partidos minoritarios o emergentes para poder hacer el 50+1. Por consiguiente, en este caso, en alianza con el PRM, es muy posible que Guillermo Moreno obtenga un 1.5 a 2.5% de votación, porque al aliarse con un partido mayoritario, la votación de él va a subir. Y recordemos la votación de otros partidos políticos, otros grupos políticos, que cuando estuvieron aliados con los partidos grandes, siempre conseguían 70, 80, 100,000 votos. Cuando se fueron solos, bajaron a un 10% de esa cantidad o a menos. Entonces, yo creo que con Guillermo Moreno el PRM gana mucho, porque el PRM le canaliza votación. Claro. Le va a canalizar entre un 1 y un 2.5% de la votación nacional, y eso es significativo para tú construir la mayoría del 50%. Nelson, mire Nelson, ¿qué papel juega en este momento coyuntural el tema del narcotráfico, diputados que han sido extraditados, declaraciones internacionales, una presencia fuerte del narcotráfico, el lavado, de cara a estas próximas elecciones, las vinculaciones que pueden tener grandes figuras políticas que están en el escenario, pero nos mandan a que hagamos una pausa? Nos gustaría que usted pueda respondernos en esa dirección. Así, amigas y amigos, ustedes que son los mejores, continúen con el mejor matutino Su Mundo, que en breve regresamos. Gracias, amigas y amigos, por permanecer con nosotros. Usted está en Matutino Su Mundo, de Multimedios Su Mundo, televisión global, televisión comprometida desde la República Dominicana para el mundo. Estamos aquí conversando con Nelson Guzmán, politólogo, un hombre que pone el punto en las íes. Y la última pregunta que acabamos de plantearle a nuestro politólogo es: ¿qué papel juega el tema del narcotráfico, la vinculación de este gobierno sobre todo con el tema del narcotráfico? Diputados, mucha gente vinculada que están hoy extraditadas y que están cantando ópera, denunciando y que han hecho pacto. ¿Cómo podría eso influenciar, Nelson, en el tema coyuntural de este proceso que apenas le quedan ya meses? Mira, la sociedad tiene sus males y el sistema capitalista genera situaciones
que son propias de la satisfacción de las necesidades humanas y de la gente en la búsqueda individual de la felicidad, que es satisfacer sus propias necesidades. Por consiguiente, tanto el propio narcotráfico, no solamente hacia por qué una gente consume sustancias controladas, y por qué las sustancias son controladas, exactamente porque alteran el comportamiento de las personas. Entonces las propias personas necesitan algún nivel de alteración, pero con control. Entonces, ¿qué hace el narcotráfico? Te altera sin control. Así también altera la economía, en términos de cómo está controlado, la gente que utiliza como mecanismo de propagación ese mecanismo, pues entonces sale de control en términos económicos. Por consiguiente, el narcotráfico es una parte de la corrupción de la propia sociedad. Entonces tú tienes que verlo en dos ángulos. Tienes que ver en el ángulo de la alteración individual del individuo en la sociedad y el otro en el ámbito de la alteración de la producción de los recursos públicos que se van a los bolsillos ajenos. En el caso de lo que tú estás planteando, corre en la misma dirección. La campaña del 2020 fue una campaña extremadamente irregular y, si tú quieres, atípica en una sociedad que tuviera algún nivel de control, pero muy típica en sociedades corruptas. Nosotros teníamos en el año 2020 un candidato que andaba con la saqueta suelta con los recursos del Estado. Por consiguiente, una sola forma tenía la oposición de quitarle el control ¿Quién es del ese? poder. Yo no recuerdo cuál de todos. Una sola forma. Una sola forma tenía la oposición de quitarle el control del poder a una saqueta de dinero suelta. Que Aliarse al narcotráfico. No aliarse a nada, no hay ninguna alianza. No hay alianza. Sino permitir que cada persona asumiera su candidatura y la financiara como fuera, y que no hubiese un compromiso, porque hay también la verdad de ser dicha. Aquí no se ha protegido a nadie. Aquí el que tenía problemas lo han dejado suelto. Y hay mucha gente dolida porque el gobierno, aquí no hay una protección estatal a nadie que haya cometido alguna falta. No, dice que se cubrió a los narcotraficantes, dice el pueblo. Bueno, es un problema de ellos porque a nadie le dijeron que buscara dinero de droga para meterlo en política. Entonces, si lo metieron y no son protegidos, eso quiere decir que la sociedad no anda tan mal. De hecho, eso ha pasado, por ejemplo, con el caso del exdiputado Miguel Gutiérrez de Santiago, Miguel Andrés Gutiérrez, que está siendo procesado en una corte del Distrito Sur de la Florida. Él admitió su culpabilidad de haber trabajado, colaborado para ingresar 51,000 kilogramos de cocaína a territorio norteamericano a través de Colombia y la República Dominicana. Él aceptó su culpabilidad a cambio de una sentencia menos gravosa. También pasó que está siendo procesada en la República Dominicana por la Suprema Corte de Justicia la exdiputada Rosa Amalia Pilarte, también del Partido Revolucionario Moderno por la provincia de La Vega. Ella es la esposa de Miki López, que está siendo procesado también por narcotráfico y lavado de activos. Y justamente el día 10 tendrá audiencia en la Suprema Corte de Justicia en su condición de diputada que le pertenece una jurisdicción especial. En eso usted se basa para decir que en este gobierno no han protegido a nadie de los que de alguna manera utilizaron recursos del narcotráfico para campaña. Mira, la presión que deben tener los medios de comunicación debe ser permanente para que el poder se debata de la manera más limpia. De la manera más limpia es cuando se debate con dinero regulado. Sin embargo, me recuerda mucho lo que planteó en un momento determinado la Chilindrina cuando le pusieron un micrófono y le dijeron: pero mire, usted fue a Colombia y en un teatro se presentó para los hijos narcotraficantes. Y entonces ella dijo: bueno, pero yo tampoco he visto todavía que en Hollywood le han preguntado a los que entran al cine de dónde sacaron su dinero. Yo tengo una compañía que me maneja y ellos me van y chequean el local, chequean la seguridad, chequean todo, pero no van a chequear de cuáles bolsillos que están saliendo el dinero del público que está llegando. Entonces, a veces hay un doble discurso. Yo creo que
el asunto de la política y de los medios y el papel de los medios de comunicación es cada vez hacer las denuncias que sean más evidentes para que los políticos, los dirigentes políticos se cuiden más de ver de no ligarse a todo el mundo, pero el que anda por la calle haciendo política y haciendo campaña anda abrazando a todo el mundo y no puede discriminar a quién abrazo, a quién no abrazo, a quién le saco el cuerpo y a quién no le saco el cuerpo. Ya la justicia que haga su papel y lo que me toca a mí desde el gobierno es no protegerlo. Pero discúlpeme que yo insista con eso. Por ejemplo, es verdad que un dirigente político no tiene la responsabilidad y el compromiso de andar auditando a nadie. Pero es que hay personas, por ejemplo, que tienen tanto dinero y tantos recursos que no soportan una auditoría visual. Por ejemplo, Miki López es dueño de 2 helicópteros que andaban volando los aires de la República Dominicana. Tenía una colección de autos de lujo. Entonces, no hay la posibilidad de que un político por lo menos tenga la duda y diga, pero yo no sé de dónde sale tanto dinero porque no lo conozco como un empresario tradicional, como dueño de un emporio, que heredó un emporio de la familia y que él se encargó de hacerlo crecer y de diversificarlo, como ha pasado aquí con otras familias, que uno sí sabe de dónde salen esos recursos. Entonces, eso es más que suficiente para que un político que quiera limpiar su imagen y que quiera mantener impoluta su carrera política, no se vincule con esa persona ni se suba a un helicóptero de esos. Sí, yo creo que sí, que tienen que tener suficiente Nada tacto. Sin embargo, no es tan simple lo que se está planteando ahí, porque Miki López, por ejemplo, llegó un momento determinado que era tal vez el mayor distribuidor de pollo de la República Dominicana. Estoy hablando solamente de un tipo que remataba toda la granja de pollo, de lo que se come todos los días. O sea que no crea tampoco que fueron gente que vinieron como extraterrestres del planeta, de otro planeta, que estaban con una saqueta de dinero solamente, sino que ellos estaban en una actividad comercial día a día. No es una cosa tan simple, no se puede ver desde aquí porque uno no está metido en el medio que ellos se desenvolvían. Ellos se desenvolvían en un medio empresarial con mucho escalamiento de procesamiento, de operaciones empresariales. Por consiguiente, siempre que haya dinero que necesita ser lavado, debe haber muchas actividades a través de las cuales ese dinero sale. O sea que no es una cosa tan simple como para salir en fotografía, que el tipo esté en su casa manejando gavetas de dinero, sino que también tiene muchos procesos, muchas operaciones, construcciones, préstamos. Entonces, la sociedad tiene que tener, y la ley de lavado de activos, que no es tan vieja, ha entrado exactamente para eso, para detectar las actividades y tener algún nivel de control. Y también los sistemas de campaña política. Las campañas políticas también son mecanismos mediante los cuales se puede lavar dinero. Entonces, incluso hay campañas políticas que la gente la toma como mecanismo de captación económica. Entonces, la propia Junta Central Electoral, la propia Ley Electoral, la 2023, creó directamente un organismo de fiscalización que tenga que ver con eso, para ver qué se gasta, cómo se gasta. Entonces, lo que hay que pedirle es efectividad a los organismos que están formados y a los órganos competentes que tienen que ver con el Estado. Pero no es tan simple así para decir que alguien se metió y que estaba con una saqueta de dinero y que tenía una manga de una funda negra y sacaba como un mago dinero y lo hacía y lo tiraba al público. Tienen siempre mecanismos que permitan que como vaso comunicante ese dinero ingrese a la masa monetaria y que aparente ser lo más legal posible. Ok, por ejemplo, Nelson, veo que la mujer en la política todavía es una cuota de poder. Es como para poder llenar una cuota, un segmento, entre otras cosas. Y me gustaría saber tu opinión porque, con todo el respeto, y me voy a reservar el nombre para que no se pongan guapitas como algunas se pusieron conmigo, veo que algunas de un partido per se en específico, por ejemplo, fueron escogidas sin ninguna trayectoria política, sin ningún quehacer político, fueron tomadas y fueron puestas. Entonces yo lo que digo es que se ve la mujer realmente como una cuota, no como una mujer preparada, como una política, como una mujer que realmente puede hacer la diferencia. Sin discriminar a la mujer, claro está, porque yo soy de las que dicen que hay que darle oportunidad a la mujer en la política para que ésta pueda operar, y más sobre todo que las mujeres somos más observadoras, somos más detallistas y más sensibles a las causas. Sí, lo primero que hay que comenzar con un elemento que se salió. Hay como que dos preguntitas, ¿verdad? Sí, el asunto de la capacidad, yo creo que en la capacidad de la mujer,
Creo que en el día de hoy hay más mujeres, el 65% de las mujeres están en la universidad, 35% los hombres, lo que quiere decir que el futuro de la mujer es promisorio. Pero hay un asunto que se llama visibilidad. Nadie puede comprar una mercancía que no está en el mercado, que no se deja ver, que no se anuncia, que no se conoce. Por consiguiente, si en el sistema capitalista la mayoría de las personas visibles son hombres, la gente va a votar por hombres. Hay que ayudar a que las mujeres tengan algún mayor nivel de visibilización. Entonces entra lo que serían acciones afirmativas o discriminación positiva que permiten que las mujeres tengan algún nivel de visibilidad, que sean colocadas. Esa colocación se ha venido haciendo se vino originalmente haciendo como cuota. Incluso el doctor José Francisco Peña Gómez fue uno de los más originales promotores de que hubiese una cuota de participación de la mujer. Luego se amplió a una escala. Nosotros que participamos en las 3 comisiones que tuvieron que ver con la ley de reforma electoral, tanto en el Congreso como en la Junta Central Electoral, como en el Consejo Económico y Social, éramos partidarios ya que la mujer tiene que llegar al nivel de paridad, es decir, que por cada candidato varón haya un candidato femenino porque hay más mujeres. Incluso si fuera proporcionalmente, algún %, aunque sea mínimo, hay más de mujeres que hombres. Entonces, la mujer necesita mayor nivel de representación, mayor nivel de participación, y eso es imposible si no se le hace un empuje. Es decir, un empuje hacia la visibilidad, un empuje hacia la participación. Sí, pero por la visibilidad yo no puedo poner, por ejemplo, colocar una persona, por ejemplo, una periodista, una comunicadora sin ninguna trayectoria política, colocarla allí, porque entonces, ¿qué pasa con aquellas féminas que tienen años dentro del partido, que están esperando una oportunidad para que puedan participar, para que puedan ser vistas? O sea... En ese caso, lo que hay que someterse es lo que los mecanismos que la democracia prevé, que es someterse a convención, someterse a las encuestas. Definitivamente la gente que tiene mayores niveles de participación, pues los propios partidos políticos tratan de captarla porque consideran que tiene un potencial. Si tú desarrollas un potencial mediante los medios de comunicación o mediante alguna participación en la sociedad civil, la propia sociedad civil es un mecanismo de inyección de liderazgo hacia los partidos políticos. Nosotros vemos que a menudo los partidos políticos le hacen oferta a comunicadores, le hacen oferta a personas que tienen niveles de conexión con la sociedad a través de los medios o a través de un accionar que puede ser totalmente social y no político, para que participen en la política. Este mismo gobierno está lleno de personas que no habían tenido participación política, sino participación social. Y eso no es negativo. Ellos asumen una posición y de ahí en adelante pasan a ser políticos. Y eso lo puede hacer tanto el gobierno como la oposición. Y yo creo que es muy importante que en esa cuota de inserción hayan más mujeres en la política. Necesitamos que más mujeres participen en la política, porque las mujeres, además de eso, saben más de comida que los hombres. Las encuestas que usted se refiere... refiere... gente contenta si no come. Sí. Las encuestas que usted se refiere son encuestas que vemos diario o encuestas del mismo partido con sus candidatos. Bueno, todos los días hay mediciones. Porque de esa que hacen los partidos políticos han perdido credibilidad, porque incluso vimos denuncias por parte de los mismos candidatos que participaron en diversos puestos del PRM, de la Fuerza del Pueblo. Sobre todo esos 2 partidos vimos muchos que estaban guapitos, que no estaban de acuerdo con las encuestas. Bueno, el que entiende el mundo de las encuestas sabe que todos los días se está haciendo encuestas. Todos los días se hacen encuestas. Lo que se divulgan son las mínimas, la menor cantidad. Y cada vez que una compañía hace una encuesta y le pagan para hacer un muestreo, lo hacen toda la dimensión. Incluso tú haces, un grupo político te paga para que tú lo midas y veas su participación. Ellos miden hasta la bebida alcohólica y luego le hacen un planteamiento y le venden esas informaciones que tienen a las licoreras o a la grande distribuidora. Porque cuando tú te decides a hacer una ficha técnica de manera amplia y consultar a la sociedad, tú lo que haces es que consulta todo y las informaciones que tú tienes tienen un valor y te la compran. Lo que pasa es que si yo compro las informaciones que tienen que ver con
con mi participación política posiblemente se proyecten mis lados más positivos, pero el que hizo la encuesta y si hizo una ficha técnica seria sabe el otro lado de la moneda y sabe, o sea, yo doy a conocer lo que yo quiero, pero hay cosas que yo no quiero dar a conocer y no la doy a conocer. Y la encuesta de que la gana, dice Hipólito, el que la paga. Bueno, él ha pagado mucho. Bueno, mire, ¿qué tendrá que ver? ¿Usted cree que la génesis, la antropología del dominicano como tal, cuando uno lo estudia, hay una tendencia a bautizar, si se quiere, al corrupto? Porque hemos visto que el serio no da cuarto. Quienes reparten cuarto históricamente son los que no son serios, porque son dineros muchas veces fáciles conseguidos y la gente, lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Entonces, ¿por qué será que uno ve que entonces pro hombres y pro mujeres dominicanas que tienen una trayectoria ética, moral, se les hace tan difícil en esta sociedad, aunque tengan algo de dinero, poder escalar en el tren político frente a una sociedad que prefiere, no sé si por la pobreza a la que ha sido llevada, prefiere apoyar más a corruptos que reparten? Y parece que eso no le parece nada, ¿no? Yo no creo que nadie prefiera una cosa o la otra. Lo que pasa es que quienes aspiran a dirigir la sociedad tienen que desarrollar también una capacidad de conexión con esta, porque el hecho de que yo me autopromueva como un hombre honesto, como el que más cumple, pero eso no quiere decir que lo sea. Y si yo nunca he tenido la oportunidad, tampoco quiere decir que he sido medido con esa vara. Como decía Balaguer, que repitió eso, si quiere conocer a Enriquito, dale un carguito. Porque muchísima gente se hace la propaganda, pero es una autopropaganda. Cuando a ti te dan recursos públicos para manejar, cuando tienes que manejar es la verdadera prueba de fuego. Entonces, y el que está accionando siempre va a tener una contraria que le va a llevar. El problema no es que se diga, el problema es que sea real. Por consiguiente, la tendencia tiene que ser a usted manejarse de la manera más auténtica y más correcta cuando tiene fondo público en la mano. Y en el margen de la ley. Al final. Para. Los dos juntos, Nelson, y para. Hazla tú, que yo siempre soy un caballero. No, pero vamos que nos chancen, ¿verdad? Yo y después tú. Vamos a hacerlo así. Nelson, ya casi finalizando el programa, por fin, ¿quién gana las elecciones presidenciales? Según lo que usted puede percibir hasta el día de hoy, claro está, porque faltan todavía 4 meses. Claro. Luis Abinader o el doctor Leonel Fernández. ¿Habrá una primera vuelta o hay una segunda vuelta? Bueno, todavía, aunque las fortalezas se van poniendo dispar, el poder tiene una trípode porque hay 3 candidatos que marcan. Entonces, no solamente son 2. Hubiese sido más claro, más definido el panorama si hubiesen logrado ponerse de acuerdo y ya hubiesen 2 bloques solamente. Pero al día de hoy, en trípode, definitivamente el gobierno lleva la ventaja. Ok, en las elecciones municipales, que son las más cercanas, son el 18 de febrero, los electores tendrán 2 boletas separadas para votar. Una para los alcaldes, otra para los directores de distritos y otra para los regidores y vocalías. Eso de alguna manera cierra definitivamente el plazo al arrastre en relación de los regidores o vocales para los alcaldes y directores de distritos municipales. ¿Qué tan importante es esto para, por ejemplo, la fortaleza del voto individual para los regidores? Mira, lo que plantea la ley es que cada nivel de elección reúna un liderazgo propio, que uno no se traspase al otro, que es lo que se llama la eliminación del arrastre. En este caso, pero no quiere decir, porque existen los partidos políticos, la gente
lo que no se arrastra de un nivel a otro, pero a nivel interno, en ese nivel se arrastra porque cualquier voto que se localice allí es un voto del partido y el partido lo va a repartir entre quienes hayan sido más preferidos. Es decir, el nivel de vocalía, nivel de dirección del distrito, nivel en el nivel de alcaldía tú tienes nivel de alcaldía y nivel de regiduría. Quiere decir que el 18 de febrero, dentro de 43 días, se va a estar votando por 4 niveles de elección. Entonces, la gente, ese es el liderazgo más próximo a la gente, el liderazgo de los distritos municipales y el liderazgo de los municipios, porque mi casa está ahí. Cuando el gobierno local es efectivo, que me tiene la calle arreglada, mi casa yo la tengo pintada. Y yo tengo, y las mujeres están ahí poniendo los cuadros, pasándole el paño y están limpios. Cuando el gobierno local no responde, no recoge la basura, o el gobierno local no arregla la calle, entonces la casa mía está triste y la casa se vuelve en un desorden, porque están llenos de sucio, siempre están llenas de polvo. O sea, la gente en el gobierno general piensa en la comida, en su sostenibilidad, y en el gobierno local piensa en la convivencia diaria. Por consiguiente, ese gobierno local es clave y fundamental y la gente lo necesita cercano. Y yo soy partidario de esa división que hubo para que uno no arrastre al otro, porque la gente ahí dice, bueno, el que me resuelve el problema del barrio es este. El que me tiene la calle limpia es este. El que me recoge la basura es este, por este que yo voy a votar. Entonces, ahí nace ese liderazgo primario y efectivo. Definitivamente, ese liderazgo, esa votación va a influir en la otra votación, porque quienes asuman esas posiciones luego se convierten en promotores de lo otro. Pero eso no quiere decir que no tengan unos niveles de separación en términos de a quién yo quiero y en términos personal, porque ese es el que me facilita la convivencia diaria. Bueno, Nelson, ¿y en Santo Domingo Este entonces? ¿Quién tú crees que se quedará? Díaz Tacio. Bueno, ahí está muy complicada la cosa todavía. Está muy complicada. ¿A un mes todavía? Sí, está complicada la cosa. ¿Por qué? Porque ahí no hay nada claro. Ahí no hay nada Como claro. que está todo raro, ¿verdad? Ahí no hay nada claro. No puedo decir que la cosa está tan clara. Nelson, un mensaje final a esta teleaudiencia que te está mirando a través de más de 70 sistemas de cable a nivel nacional e internacional, EUTEL, Estados Unidos. ¿Qué le dice Nelson de cara a este proceso electoral? Nosotros creemos que nos sentimos orgullosos de ser dominicanos, porque la República Dominicana, a pesar de todos los problemas, sigue hacia adelante. Ya tenemos 10 millones de turistas, que fue una propuesta de hace más de una década. Se consolidó, se consumó. Quiere decir que aquí hay continuidad de Estado, hay continuidad de políticas en términos en general. El turismo sigue creciendo. La República Dominicana es un país lleno de muchas dificultades, pero también de grandes soluciones. El país crece, la economía crece. Es un país que está positivo. Mucha gente importante quiere venir a invertir aquí. En esta semana que recién pasa, murió un gran inversionista en República Dominicana, Cisneros. Gustavo y esas Cisneros. son gente que han confiado en la República Dominicana, han creído en la República Dominicana. Nosotros queremos que más gente del mundo siga confiando en la República Dominicana, que la República Dominicana siga creciendo, siga hacia adelante, con todas sus dificultades, pero con un gran futuro, un gran porvenir. Gracias, Nelson Guzmán Diplán, politólogo, gran analista, un hombre culebro en la respuesta, muy bueno, por estar aquí con nosotros en Multimedia Su Mundo, en este matutino Su Mundo. Y ustedes, amigas y amigos, que son los mejores, no se vayan de ahí. Continúen con el mejor matutino Su Mundo, que en breve regresamos.